Bien, vamos a revisar los monitores de audio y de video para asegurarnos que todo está en orden y poder empezar la explicación del Past Perfect Continuous. Bien, vamos a revisar. Ya está el audio acá, pero no está en el audífono, que es donde lo necesito. Aquí está ya. Ya está bien. Ahí está. Ya está, escucha perfecto. Ya se ve muy bien. Entonces vamos a copiar esto, que es la dirección del en vivo, para compartirlo en mis grupos de WhatsApp. Vamos a empezar por los que están por nivel para compartir ahí. Vamos a ponerle vente al live y la dirección de la transmisión. Y lo vamos a pasar a los demás grupos. Estoy pensando seriamente cerrar todos estos grupos de WhatsApp para mantener uno que sea el que está recibiendo toda la información. Y bueno, vamos a ver si eso funciona. Listo, ya están todos invitados. Ok. Ahora sí, tengo mi audio listo para escucharlos. Un poco tarde. Hoy es uno de esos días en los que estoy tan cansado y es lunes, que aplica perfectamente la parte de la disciplina. Esa disciplina que te va a hacer aprender inglés. ¿Cuál es esa disciplina? La de hacer las cosas a veces hasta cuando quisieras hacer otra cosa en lugar de eso. Sí, ahorita yo de verdad quisiera estar acostado, descansando por todo lo que he estado haciendo, pero vamos a hacerlo muy bien para ti. Past Perfect Continuous el día de hoy. Si ya estuviste en la sesión anterior, debes saberlo por ahí. Gali, conectadísima. Aquí estamos nuevamente después de una pausa. Ha habido cosas que están cambiando, que están dándose, que se están tratando de generar, y eso me ha puesto algunos eventos en las tardes que han hecho que no pueda tener mi clase en vivo. El lunes pasado dimos un curso en una empresa, no de inglés, de otro tema que tenía que ver con la comunicación institucional, con el ambiente laboral. El viernes pasado tuve una cita con una persona, una cuestión de trabajo también. Hoy estamos aquí, Past Perfect Continuous. Quiero retomar aspectos importantes del inglés que siempre te he compartido. Primero, la estructura base de nuestras oraciones. Si tú quieres formar una oración en inglés, siempre se recomendará que tú empieces con la persona, con quién lo hace. Esta persona puede ser tú, puedo ser yo, puede ser Juan, puede ser Patricia, puede ser María, puede ser Pedro, puede ser quien sea. Siempre comenta de quién estás hablando. Puede ser un animal o una cosa también. Luego un verbo. Cuando digo verbo, me refiero a la estructura que forma el tiempo verbal que tú estás requiriendo. En este caso, cuando yo digo verbo, me refiero a todo esto. Al past perfect continuous. Todos los elementos que van a formar el pasado perfecto continuo. Y complemento va a ser siempre toda la información adicional.
quién recibe la acción del verbo, dónde se hace lo que dice el verbo, cuándo se hace esto. Toda esa información adicional va a ser el complemento. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner una persona. They. Vamos a hablar de ellos el día de hoy. They. Y luego vamos a pensar, vamos a analizar, quiero que analices conmigo, cómo se forma el pasado perfecto continuo. ¿Cómo se forma el pasado perfecto continuo? Bueno, tenemos dos partes importantes aquí. Una que es el perfecto y otra que es el continuo. Y un indicador muy interesante que es que esto, perfecto y continuo, tiene que estar en pasado. Así. Entonces, vamos por partes, de alguna manera, separando esto. Para que un tiempo sea perfecto, tiene que haber un have más un pasado participio. Si yo quiero hacer un tiempo perfecto, debo tener un auxiliar have y un pasado participio. Siempre que yo vea perfecto, necesito un have y un pasado participio. ¿Va? Esto puede sonar mucho a gramática. Si es la primera vez que me ves, tal vez te estés asustando y digas, eso jamás lo voy a entender. Quédate porque te voy a explicar esto paso a paso. No quiero que te me asustes con los nombres. Lo único que estoy haciendo yo es que, a diferencia de otros, te estoy diciendo cómo se llama la gramática que estás usando. Otros maestros te van a enseñar temas sin que tú sepas cómo se llaman las cosas, pero en tu cabeza tendrás que estar, lleva siempre este have, o siempre lleva el tercer verbo de la lista de verbos. Siempre lleva el am, is, are, was, or were. Y después lleva un verbo con ing. Es la única diferencia, o sea, ellos te van a usar esta gramática y te van a hacer usarla a ti sin decirte cómo se llama. Entonces tú tendrás que memorizar muchas cosas por separado porque no memorizaste la gramática. Entonces creo que a final de cuentas es más complejo. Pues yo te dije que para ser perfecto tiene que llevar el have y el pasado participio. Para ser continuo tiene que llevar el verbo to be más un verbo con ing. ¿Sí? Todo esto tiene que estar en una oración para hacer un tiempo perfecto que además sea continuo. Obviamente, si es perfecto y debe llevar have y un pasado participio, y para ser continuo tiene que llevar un to be más un verbo con ing, para ser perfecto continuo tiene que llevar todo esto. Pero aquí hay algo interesante. Esto se junta. El verbo to be, en este caso, se usa en pasado participio y ya tenemos en una sola palabra la respuesta a un pasado participio y al verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en pasado participio? Been. Entonces, si, digámoslo así, matemáticamente convertimos esto a el verbo to be y el pasado participio, pues es el verbo to be en pasado participio. Y acá iría el have más been más el verbo con ing. Pero entonces, ¿dónde queda esto? Muy fácil. Esto
te dice en qué tiempo tiene que estar el have. Entonces aquí, lo único que hacemos es cambiar este have a pasado. Had. El been y el verbo con ing. ¿Ah? Supongamos que tú eres un alumno de nivel avanzado en inglés en tu escuela y que me quieres expresar que este tema tú ya lo habías estudiado. Ahí es donde aplica el past perfect. Ahí es donde aplica el past perfect continuous. Vamos a hacer un ejemplo con un verbo, ¿sí? Con un verbo real ahí. Por favor, compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, para que le llegue más gente. They had been y el verbo con ing. Ok. Estudiar este verbo, este tiempo antes. Nuestro verbo va a ser study. La acción de la que vamos a hablar es study, estudiar. Y vamos a decir que ellos, bueno, vamos a hablar de nosotros más bien. Que nosotros ya habíamos estudiado este verbo antes. Ya habíamos estado estudiando. Pasado perfecto continuo. Entonces, este verbo va a ser el que va a reemplazar aquí. Y entonces ponemos la persona más el verbo que va a hacer todo esto. Had been y el verbo con ing. This tense. We had been studying this tense. Aquí ya te expliqué cómo se construye el pasado perfecto continuo. We had been studying this tense. Nosotros, traducción, palabra por palabra, habíamos estado estudiando este tiempo. ¿Tenemos que traducir palabra por palabra? No, no siempre. ¿Podemos traducir palabra por palabra? Sí, cuando eso nos ayuda a tener claridad sobre lo que estamos diciendo o sobre lo que queremos decir. ¿Tenemos que pensar en inglés? Sí, cuando estés a ese nivel. No como obligación desde el principio. Ayuda mucho el que tú vayas diciendo esto en inglés y que trates de no estarlo pensando siempre en español, ¿va? Studying, ya no estés pensando como qué significa studying, ¿no? Seas lógico, ya te lo sabes. Ok. Más ejemplos. Vamos a poner más ejemplos de construcción y luego explicamos para qué sirve, cuándo se usa. Vamos a pensar ahora en el verbo ver. Watch. Vamos a poner watch series. Vamos a poner un complemento aquí. Este es mi verbo, esto es lo que veo. Veo series. Ajá. Ok. ¿Cómo empezamos la oración con una persona? They. Luego, para que sea perfecto, necesito have más pasado participio. Y para que sea continuous, necesito to be
más verbo con ing. Y entonces, para que sea pasado, necesito que el have esté en pasado. Y mi verbo to be tiene que estar en pasado perfecto. O sea, tiene que llevar este have en pasado y estar en past participle. Este conecta con este tiempo. Y entonces pongo they have in past, had, luego to be en pasado participio, been, luego mi verbo con ing. They had been watching series. Ellos habían estado viendo series. Ok. ¿Te fijas cómo siempre es lo mismo? Siempre es la misma estructura en inglés. They had been watching series. Así. Persona, verbo, complemento. Ahora, si yo te digo, ¿cómo haces la negativa? ¿Cuál sería tu idea? ¿Cómo haces la negativa? Ya te he dado muchas veces la regla para eso. Ahí está, mira, Coti ya pone la oración bien. Miguel también. This time. ¿Por qué no se usa this time? Ah, ok, porque estoy hablando de un tiempo verbal. Time es tiempo como de horas y de minutos o de veces. Y cuando hablamos de tiempos verbales, se dice tense. The present tense, the past tense. Qué bueno que vi esa pregunta, porque era interesante. Es interesante. They have been watching series. ¿Cómo le hago para decir que ellos no habían estado viendo series? Acuérdate de la regla del negativo que siempre es auxiliary plus not. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Inmediatamente identificar el auxiliar. Para eso, tienes una regla fenomenal que te he dado antes. Cuando tu tiempo verbal se compone de más de un verbo, had, been, watching, el primero siempre es tu auxiliar. Entonces al primero, como auxiliar, le agregas un not. Y así de fácil es tu negativa. Auxiliar más not, y lo demás se queda igual. They had been watching series. They had not. Puedes poner la contracción. Hadn't been watching movies. They had been watching series. They hadn't been watching movies. Ellos no habían estado viendo películas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo le hago para hacer la pregunta? ¿Cómo le hago para hacer la pregunta? Auxiliar, la regla de preguntas dice que el auxiliar va al principio. Entonces, ya sé cuál es mi auxiliar, solo lo pongo al principio. Had they, y lo demás se queda igual. Had they been watching
Chicago Fire. They've been watching Chicago Fire. Esa serie me gusta mucho. Chicago Fire. Si tienes oportunidad, vela. Es de unos bomberos en la ciudad de Chicago. Me gusta porque tiene una muy interesante muestra de liderazgo, de trabajo en equipo, de otras cosas. Y el tema está interesante, ¿no? Ver cómo salvan gente, cómo funciona el departamento de bomberos. Pero me gusta porque el Chief Bowden, que es el jefe ahí del cuartel de bomberos, es muy bueno como líder. Y el trabajo en equipo que desarrollan ahí con los otros dos líderes se pone muy interesante. Véanla si tienen la oportunidad. Have they been watching Chicago Fire? ¿Habían estado viendo Chicago Fire? Esa es la pregunta. Así de fácil se forma el Past Perfect Continuous. Ahora, ¿cuándo lo usamos? ¿Cuándo hablo yo así? A ver, piensa en español. ¿Cuándo dirías algo como, yo ya había visto esta película? ¿Cuándo dices, él ya había terminado la tarea? Bueno, ahora piensa cuando usas el continuo. Yo había estado viendo películas. Él había estado haciendo tarea. Los dos ejemplos que te di antes son de presente de pasado perfecto. Los que te estoy dando ahorita son de pasado perfecto continuo. Él había estado haciendo la tarea. Yo había estado viendo películas. Por lo general, lo usas para hablar de otro momento en el pasado o para indicar que hiciste esto mucho tiempo antes de que otra cosa pasara. Te voy a dar ejemplos de cómo lo podrías usar. Así, ella tuvo un dolor de cabeza ayer en la noche. Esto es pasado. Ella tuvo un dolor de cabeza anoche. Y te preguntan, ¿por qué? Pues ahí das la razón. ¿Qué pasó antes de que ella tuviera un dolor de cabeza? She had been playing video games for 3 hours. Sí. Ella tuvo un dolor de cabeza anoche. ¿Por qué? Porque había estado jugando videojuegos 3 horas. Ok. Esto había estado pasando, había estado sucediendo antes de que pasara esto. ¿Ah? Luego, él no tuvo problema en su examen. ¿Por qué? He had been studying the whole week. Él
no tuvo problema en su examen. ¿Por qué? Pues porque él había estado estudiando la semana entera. ¿Sí? Esto pasó antes de esto. ¿Mm? Ok. Otro ejemplo. Vamos a combinarlo. She didn't have anything for dinner. Ella no cenó. Así. She didn't have anything for dinner quiere decir ella no cenó. O sea, ella no comió nada para cenar. She didn't have anything for dinner. Ella no cenó. ¿Por qué? Ah, terrible. No, muy bueno. She had been eating fruit and vegetables all day. Ella había estado comiendo frutas y verduras todo el día. Por eso no cenó. Ok, entonces está bien. Mi abuelo decía, quien no come porque ya comió, está bien, ¿sí? She had a headache last night. No, Coti, la negativa de she had a headache sería she didn't have a headache. No te confundas ahí, porque el had de esa primera oración no es auxiliar. ¿Sí? Mira. She had a headache. Ella tuvo un dolor de cabeza. O ella tenía un dolor de cabeza. Ella había estado teniendo un dolor de cabeza. Por eso fue al hospital. ¿No? Que ya, no fue como que tuvo un dolor de cabeza y ya, no. Había estado teniendo un dolor de cabeza así mucho tiempo. Este had been having habla de mucho tiempo en el pasado. ¿Cómo sé que este es mi auxiliar? Porque tengo tres verbos haciendo un tiempo verbal. ¿Cómo sé que este no es mi auxiliar? Porque tengo un solo verbo. Este es un tiempo simple. Cuando yo tengo un solo verbo, es un tiempo simple. Entonces, me fijo en qué tiempo está ese verbo. Y si es presente, mi auxiliar va a ser do or does. Y si es pasado, como en este caso, mi auxiliar va a ser did. Entonces, de aquí parto para hacer la negativa. She, auxiliar más not. She didn't. Y luego, como aquí ya tengo el auxiliar en pasado, este lo pongo en presente. She did not have a headache. Si tú en una oración ves que solo hay un verbo, el auxiliar va a ser do or does o did, dependiendo en qué tiempo está este verbo. Si tú observas que en tu tiempo verbal hay más de uno, dos o tres, el primero siempre va a ser tu auxiliar. Acá mi auxiliar, mi negativo sería she hadn't. She hadn't been having a headache. Ella no había estado teniendo dolores de cabeza, pero ayer tuvo uno, por eso la trajimos al hospital de inmediato, ¿no? Vamos a pensar en alguien que tenía dolores de cabeza frecuentemente, ¿no? She hadn't been having a headache. Ok. Este sería el pasado. Perfecto, continuo. ¿Ok? Bueno, vamos a pensar en un maestro, por ejemplo, en la escuela donde trabajo,
hay un maestro muy famoso de aquí de la ciudad que este año dijo, ya no voy a dar clase, ya, en ningún lado. Entonces, a la hora que nos dicen eso, el verbo de él del que nos hablan es teach, enseñar. Vamos a poner un número que no recuerdo, no sé exactamente cuánto, pero yo calculo como unos 50 o 60 años enseñando. Vamos a pensar en 50 años. 50 years. 50 años enseñando y después dice, ya no. ¿Cómo decimos enseñar en pasado perfecto continuo para hablar de él? Acuérdate que va la persona. Así. En su despedida, ¿qué van a decir? Que él ya no enseña ahorita, pero él por 50 años. Ok. Teach en pasado perfecto continuo. Ok. Continuo, lo necesito con ing. Pasado perfecto. Ok. Necesito had y un pasado participio. Como en el continuo necesito el verbo to be, entonces pongo el been. Así, y así sería mi oración. He had been teaching for 50 years. Él había estado enseñando por 50 años. Esa es mi oración en pasado perfecto continuo. Te la voy a dejar aquí. Y ahora te voy a hablar de alguien que se fue cansadísimo a trabajar porque trabajó, pero había estado trabajando durísimo desde las 5 de la mañana, since 5 a.m. ¿Cómo decimos cuando él se fue a trabajar? Tal vez se fue antes de tiempo y entonces se molestaron y la explicación que tú das es, oye, había estado trabajando desde las 5 de la mañana. ¿Cómo digo eso? Repito esto y pongo esto con ing. Así de fácil. He had been working since 5 a.m. Y con eso tienes tu oración en pasado perfecto continuo. Si aún no tienes tu Ultimate Program, de verdad te invito a que lo adquieras ahí en la página, en esta página. Si todavía no te decides a ingresar a la clase del sábado, te invito, Miguel, el próximo sábado no tenemos clase, toca doctorado, pero el 4 de julio nos vemos. ¿Va? Y si es la primera vez que te conectas a esto, te voy a pedir que lo compartas con tus conocidos y que te conectes el próximo viernes a la misma hora, 5:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Ahorita son las 6:17. Fíjate qué hora es en tu país para que 45 minutos antes de esta hora te conectes, ¿va? Es un placer estar con ustedes como siempre. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan una excelente semana. Gali, he had been working since 5 a.m. Ajá. Así es, Miguel lo puso ahí. He had been working since 5 a.m. He had been teaching, Gali. Muy bien esa oración. Perfecto, muy bien. Ahí les dejo para que lo puedan revisar.